Evangelio de hoy. Sábado 14 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 33 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Con la autoridad del que conoce el corazón humano, eleva nuevamente la exigencia del reino al hablar sobre los juramentos. Y no lo hace para imponer cargas, sino para revelar una verdad más profunda, que toca lo más íntimo del ser humano. Él sabe que el lenguaje es reflejo del corazón, y que muchas veces el juramento es usado como escudo, como excusa, o como teatro para ocultar la falta de sinceridad. Por eso, no se detiene en los detalles legales de la tradición, sino que va al fondo de la cuestión. Porque Él ha venido a sanar el corazón, no a maquillar la apariencia. Cuando dice no juren en absoluto, no está desechando los compromisos sagrados, sino pidiendo que la palabra del discípulo sea tan confiable, tan verdadera, que no necesite añadidos, ni invocaciones especiales, para ser creída. Jesús quiere que nuestra verdad esté en lo simple, en lo cotidiano, en la transparencia del alma. Porque allí comienza el reino. No en las grandes promesas, sino en la coherencia silenciosa de cada día. Esta palabra del Señor es tan contracultural hoy como lo fue entonces. Porque vivimos en un mundo saturado de discursos, pero carente de confianza. El problema del juramento no es la invocación a Dios, sino lo que revela sobre nuestra tendencia a disfrazar la verdad. ¿Cuántas veces usamos palabras vacías para impresionar, para manipular, o para cubrir nuestras propias contradicciones? Jesús nos llama a liberarnos de todo eso. Porque la verdad no necesita adornos. Necesita corazones limpios, que digan sí cuando es sí, y no cuando es no. Esa simplicidad evangélica no es debilidad, sino fuerza del reino. Pureza de intención. Reflejo de la luz de Cristo. En el fondo, lo que Jesús propone es una conversión del lenguaje, una purificación de nuestras palabras. Y esa conversión es fruto de un corazón renovado, donde ya no hay espacio para la doblez, ni para el engaño, ni para la exageración defensiva. Él sabe que en nuestras palabras se juega mucho más de lo que imaginamos. Porque el lenguaje crea vínculos, construye confianza, y abre caminos de comunión. O, al contrario, los destruye. Una palabra contaminada puede destruir una amistad, una familia, una comunidad. Por eso Jesús no quiere que juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por nuestra cabeza. Porque todo lo que juramos nos supera. No lo dominamos.
no lo poseemos. El cielo es trono de Dios. La tierra su escabel. Jerusalén su ciudad santa. Y nuestra cabeza. Nuestra vida misma. No está bajo nuestro control, sino en las manos del Creador. Entonces, ¿qué sentido tiene invocar realidades tan grandes para sostener una verdad que debería estar ya en nuestro corazón? El Evangelio quiere enseñarnos a vivir despojados de artificios, en una claridad de alma que refleje la presencia del reino. Jesús no busca solo palabras limpias, sino corazones sinceros. Él quiere que seamos personas que digan lo que piensan y que vivan lo que dicen, donde la coherencia entre palabra y vida sea testimonio de fe. Es un llamado a vivir con la transparencia de los hijos de Dios, a no esconder intenciones, a no manipular las palabras para protegernos, sino a dejarnos purificar desde dentro. Hoy más que nunca necesitamos este mensaje, porque estamos rodeados de palabras vacías, de discursos llenos de promesas rotas, de juramentos sin alma. La cultura actual banaliza tanto el lenguaje, que muchas veces perdemos la conciencia de lo que decimos y de cómo nuestras palabras afectan a los demás. Jesús, con su sabiduría divina, nos devuelve la dignidad del hablar, el valor de cada sí, el peso de cada no, para que el amor se manifieste también en cómo nos expresamos. Una palabra dicha con verdad, aunque sencilla, tiene más valor que 1000 juramentos huecos. Porque el corazón que habla con rectitud comunica la presencia de Dios. Da paz. Sostiene la esperanza. Y cura heridas profundas. En cambio, la palabra insincera, aunque esté adornada con invocaciones a lo sagrado, está vacía de Dios. No transmite vida, ni construye puentes. Esta es una llamada urgente del Evangelio a recuperar el poder sanador del lenguaje. Cuando el Señor dice todo lo demás viene del maligno, no lo hace con tono de amenaza, sino con la claridad de quien sabe que el mal entra en lo más pequeño, en lo aparentemente insignificante. Jesús nos advierte que incluso en lo mínimo, si se siembra falsedad, se corrompe lo sagrado, y se abre la puerta al enemigo del alma. Por eso, no minimiza el problema del lenguaje, sino que lo presenta como campo de batalla espiritual, donde se elige entre verdad y mentira, entre luz y oscuridad. Ser discípulo de Cristo es aprender a hablar como Él, con la misma claridad, con la misma coherencia, con la misma fidelidad a la verdad. Jesús nunca necesitó jurar, porque su palabra era pura, y nacía del Padre. Él es la verdad misma hecha carne. ¿Y quién lo sigue? Está llamado a dejarse transformar hasta que su hablar también sea verdadero y reflejo del reino, sin adornos, sin teatro, sin doblez. Jesús nos revela que el verdadero seguimiento no se expresa solamente en grandes gestos, sino también en la autenticidad de lo que decimos cada día. Porque la fidelidad a la verdad no se demuestra solo en momentos extraordinarios, sino en cómo hablamos en lo cotidiano. Cuando damos una palabra a alguien, cuando prometemos algo, cuando explicamos una situación, o cuando intentamos justificar una falta. Allí
en lo aparentemente pequeño. Se manifiesta si somos realmente discípulos de Cristo. O si aún vivimos en la sombra del autoengaño. ¿Cuántas veces nos encontramos recurriendo a frases como te lo juro? Te lo prometo por Dios. O es verdad por mi madre. Como si necesitáramos apoyarnos en realidades sagradas o afectivas para que nuestra palabra sea creíble. Pero Jesús nos invita a preguntarnos por qué sentimos esa necesidad. ¿No será que internamente dudamos de nuestro propio compromiso con la verdad? ¿No será que tememos no ser tomados en serio porque ya no vivimos con transparencia? Esta palabra evangélica es espejo que nos confronta, pero también lámpara que nos orienta hacia una mayor libertad interior. El sí del discípulo debe ser un sí limpio, no condicionado, no maquillado, no pospuesto ni tergiversado. Porque ese sí brota de una conciencia que busca agradar a Dios y no a los hombres. Un sí que se mantiene incluso cuando nadie nos ve. Un sí que refleja la unidad entre lo que somos, lo que creemos y lo que decimos. Así también el no debe ser claro, firme, valiente, sin necesidad de disfrazarse de explicaciones evasivas. Porque quien ha sido transformado por la verdad no necesita esconderse detrás de excusas. Jesús conoce las trampas del corazón humano. Y por eso desenmascara la raíz de la mentira. Que no es otra cosa que el miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a no gustar. Miedo a quedar mal. Miedo a perder el control de la imagen que queremos proyectar. Pero la fe en Él nos libera de esos miedos. Porque nos da una identidad nueva. Basada no en lo que los demás piensan, sino en lo que Dios ha hecho en nosotros. Quien vive desde esa identidad ya no necesita fingir, ni exagerar, ni jurar para ser escuchado. Jesús no vino a enseñarnos un código moral de frases bien armadas, sino a transformarnos desde el corazón, para que nuestras palabras reflejen lo que somos en lo profundo. No se trata solo de no jurar, sino de ser personas íntegras, donde lo interior y lo exterior estén en armonía, donde lo dicho y lo vivido estén unidos. Él quiere devolverle al lenguaje su fuerza original, la misma con la que Dios creó el universo con su palabra, y con la que nos sigue hablando hoy, a través del Evangelio. El sí y el no de los que viven en la verdad tienen un peso distinto. No por su volumen, sino por su raíz espiritual. Porque están sostenidos por la gracia, por la fe, por la comunión con Cristo. Esa claridad en el hablar no nace de una técnica, sino de una relación viva con el Señor, que nos enseña a no negociar con la mentira, ni siquiera en los matices. Porque el alma del discípulo debe estar tan unida al Maestro, que hasta sus palabras sean eco de su voz. También hay una dimensión eucarística en esta enseñanza. Porque en cada misa escuchamos a Cristo decir esto es mi cuerpo. Y esta es mi sangre. Con total verdad. Sin sombra de ambigüedad. Y nosotros comulgamos no solo su presencia real, sino también su fidelidad. Su sinceridad total. Su palabra encarnada. De ahí surge también nuestro compromiso a vivir según la verdad. A no mentirnos a nosotros mismos. Ni a los demás. Porque el mismo Cristo que entra en nosotros nos invita a hablar con su misma claridad.
Este evangelio también purifica nuestras relaciones. Porque si aprendemos a hablar con verdad, nuestras amistades serán más profundas, nuestros vínculos más sanos y nuestras comunidades más firmes. Porque donde hay verdad, hay confianza. Y donde hay confianza, hay libertad. El enemigo siempre busca sembrar sospecha, distorsión y confusión. Pero la palabra limpia de un corazón limpio lo desarma. Porque no encuentra dónde agarrarse, ni qué corromper. Cristo mismo, en su pasión, guardó silencio cuando debía, y habló cuando era justo hacerlo. Sin adornos, sin manipulación, sin apelar a juramentos, ni defenderse con argumentos humanos. Su modo de hablar es modelo para nosotros. Porque Él encarna la verdad misma. Y no necesitó más que un tú lo has dicho. O un he hablado abiertamente al mundo. Para iluminar a quienes estaban en tinieblas. Su ejemplo es luz para todo discípulo que quiere caminar en la verdad. La Iglesia, cuando es fiel a esta enseñanza, se convierte en testigo creíble del Evangelio. No por la cantidad de palabras que pronuncia, sino por la calidad de verdad que comunica. Cada cristiano, entonces, está llamado a revisar cómo habla, cómo se expresa, cómo da su palabra, y si realmente su sí es sí, y su no es no. Sin necesidad de decoraciones, ni promesas grandilocuentes, sino con la fuerza serena de quien vive unido a Cristo. Cuando Jesús nos dice que todo lo que pasa de un simple sí o un no, viene del maligno, nos está recordando que el exceso de palabras, de promesas, de juramentos, suele ser un disfraz que esconde una falta de confianza o una intención oculta. El maligno busca siempre enredar la verdad, disfrazarla, oscurecerla con palabras innecesarias. Mientras que el reino de Dios se expresa en la transparencia, en la humildad y en la confianza absoluta en que la verdad por sí misma tiene fuerza. En nuestra cultura, a menudo, se glorifica al que sabe hablar con astucia, al que convence, al que adorna su discurso para sacar ventaja. Pero el Evangelio nos llama a otro tipo de elocuencia. La elocuencia de la verdad desnuda, que no necesita maquillaje, ni manipulación, porque es luminosa en sí misma. Esta palabra de Jesús es profundamente contracultural, porque no nos enseña a convencer, sino a ser fieles, no a dominar, sino a transparentar. La fidelidad a la palabra dada, aunque sea sencilla, es un camino de santificación, porque nos ayuda a parecerse más al Dios fiel, al Dios que no cambia, que cumple lo que promete, que no miente ni engaña. Vivir de esa manera es ya una forma de predicar. Porque quien escucha a alguien que no traiciona su palabra, encuentra un testimonio vivo de la presencia de Dios en su vida. Aunque no lo digamos con grandes discursos. La coherencia habla más fuerte que cualquier predicación. Jesús nos invita a una libertad interior que no depende de nuestra lengua, sino de nuestro corazón. Porque quien vive desde la verdad, ya no necesita defenderse constantemente.
ni justificar cada palabra, ni vivir con miedo a ser descubierto. El que vive en la luz camina sin tropiezos, sin doblez, sin la pesada carga de los engaños. Y eso, en medio de un mundo lleno de apariencia, ya es una verdadera bienaventuranza. Cuando prometemos algo a los demás y no lo cumplimos, no solo estamos quedando mal ante los hombres, sino que herimos el rostro de Dios que habita en el hermano. Por eso Jesús quiere que nuestra palabra sea como una promesa viva, que no necesite más sello que el amor y la verdad. No se trata de evitar simplemente decir mentiras, sino de dejar que cada sí y cada no se conviertan en ofrenda de fidelidad. Como pequeñas piedras que van construyendo un templo de confianza en nuestras relaciones. En un mundo donde las palabras han perdido peso, donde se prometen cosas a diario y se olvidan con facilidad, Jesús nos propone redignificar el lenguaje, volverlo sagrado, recuperarlo como instrumento de comunión y no de confusión. Él sí debe nacer del corazón y estar sostenido por la voluntad, no por la emoción del momento. Él no debe ser expresión de claridad y firmeza amorosa, no de rigidez ni egoísmo. Este equilibrio solo es posible desde una vida guiada por el Espíritu. Jesús no busca limitar nuestro lenguaje, sino liberarlo. Porque las palabras sobrias, cuando son verdaderas, tienen una fuerza imparable. Basta ver cómo una sola palabra suya sanaba, liberaba, perdonaba, restauraba. Así también nuestras palabras pueden ser canales de bendición, si están llenas de su verdad, y no de vanidad, ni cálculo, ni manipulación. Muchos de nuestros conflictos cotidianos surgen de palabras mal dichas, promesas incumplidas, compromisos evadidos, silencios cómplices o afirmaciones vacías. Por eso, seguir a Jesús implica una purificación continua del lenguaje, una conversión de la lengua, un examen diario de cómo hablamos, de qué decimos, de si nuestras palabras siembran verdad o distorsión, vida o muerte. En la pedagogía divina, Jesús sabe que cambiar la forma de hablar transforma también la forma de pensar y de actuar. Porque la lengua no es un simple órgano, sino el reflejo del corazón. Por eso el Evangelio es tan insistente en cómo usamos las palabras. Y este pasaje es uno de los más luminosos en ese sentido. Porque no nos pide simplemente no jurar, sino hablar con tanta verdad, que no haga falta ningún adorno. Este llamado de Jesús nos conduce también a una forma de oración más sincera. Porque quien vive en la verdad, también ora con transparencia, sin fórmulas vacías, sin discursos largos, sin necesidad de convencer a Dios, sino simplemente hablándole como a un padre que ya conoce el corazón y desea habitarlo. La palabra verdadera no solo construye relaciones humanas más sanas, sino también una intimidad más profunda con Dios. Cuando Jesús nos enseña a decir simplemente sí o no, nos está devolviendo al lenguaje original del paraíso, donde no había engaño, ni doblez, ni la necesidad de esconder intenciones tras las palabras. En el jardín del Edén, el hombre hablaba con Dios con la pureza de quien no tiene miedo.
Pero después de la caída, el lenguaje se volvió instrumento de defensa, de ataque, de manipulación. Jesús nos invita a redimir el habla y hacerlo instrumento de comunión. Esta enseñanza es también una protección contra la ansiedad espiritual que nace de la necesidad de jurar, de probar todo el tiempo que somos veraces, de buscar que nos crean a través de gestos o promesas exageradas. Jesús nos libera de esa tensión, enseñándonos que la verdad no necesita ser defendida con juramentos, sino simplemente vivida con coherencia. Quien vive en la verdad no necesita adornos, ni declaraciones teatrales. Muchas veces, cuando alguien recurre a muchos juramentos, a expresiones como te lo juro por Dios o por mi vida, es porque su palabra ha perdido credibilidad, o porque no confía en que será creído. Jesús quiere que recuperemos una palabra tan limpia, que no necesite nada más, ni siquiera un juramento celestial. El corazón de esta enseñanza es la sinceridad interior y la unidad entre lo que se dice y lo que se vive. El reino de Dios se manifiesta en lo pequeño y una palabra fiel, un sí dicho con integridad o un no pronunciado con respeto y firmeza, puede ser más poderoso que 1000 discursos. En una sociedad saturada de ruido, de gritos, de juramentos vacíos, Jesús nos muestra que la santidad puede expresarse en el silencio y en la simplicidad de una palabra que no traiciona su sentido. Este evangelio también nos llama a mirar cómo hablamos a nosotros mismos. Porque muchas veces nos decimos cosas que no cumplimos, promesas que no mantenemos, decisiones que anunciamos y luego olvidamos. Hablar con sinceridad también incluye tener una palabra fiel hacia uno mismo. No maltratarnos con palabras falsas. No prometer cambios que no nos comprometemos a vivir. Ni jurar que cambiaremos cuando no estamos dispuestos a caminar. El poder de una palabra verdadera transforma también las relaciones rotas. Porque cuando alguien que ha mentido o fallado empieza a hablar con sinceridad, incluso si lo que dice es doloroso, el otro puede comenzar a confiar de nuevo. No hay reparación sin verdad. Y no hay paz sin claridad. Por eso Jesús quiere que nuestras palabras sean instrumentos de reconciliación y no de división. Cuando decimos sí, debe significar entrega, compromiso, voluntad de caminar. Aunque no sepamos cómo se desarrollará todo. Cuando decimos no, debe significar límite, discernimiento, claridad de dirección. No se trata de ser intransigentes, sino coherentes, como lo fue Jesús, quien nunca traicionó la verdad, ni siquiera cuando esa verdad lo llevó a la cruz. En el lenguaje divino, las palabras no son decorativas, sino creativas. Por la palabra, Dios creó el universo. Y por la palabra encarnada, nos salvó. Así también nuestras palabras están llamadas a crear vida, esperanza, sentido. Por eso cada vez que hablamos, participamos del acto creador o destructivo, según lo que pronunciamos. Jesús no quiere que nuestra vida esté atada a juramentos, sino anclada en el amor, en la confianza que brota de una existencia transparente. Quien necesita jurar constantemente,
Vive en el temor de no ser creído. Mientras que quien camina en la verdad irradia una autoridad natural. Suave pero firme. Que no necesita gritar. Ni impresionar. Sino simplemente ser. Esta enseñanza también nos llama a cultivar el silencio sagrado. Porque muchas veces hablar de más, jurar de más, justificar de más, revela una falta de conexión interior. El silencio lleno de presencia, de escucha, de humildad, permite que nuestras palabras futuras nazcan del espíritu y no de la necesidad de defendernos. Jesús nos está enseñando que no hace falta el exceso de palabras para sostener la verdad, sino una vida que dé testimonio de ella. No importa cuántas veces juremos, si nuestras obras contradicen lo que decimos. La autoridad no viene de lo que decimos, sino de cómo vivimos. Por eso, cuando Cristo habla, su palabra tiene peso. Porque está respaldada por una existencia de entrega total. Este pasaje también es una invitación a la transparencia espiritual. A no escondernos detrás de fórmulas religiosas o frases rebuscadas, sino a mostrarnos tal como somos. Con sinceridad. Con verdad. Con humildad. Quien habla con sencillez. Con honestidad. Y desde el corazón. Tiene una palabra que llega al alma de los demás. Porque no busca dominar, sino servir. El sí y el no que Jesús propone no son solo respuestas verbales, sino posiciones de vida. Definiciones que reflejan lo que somos. Un sí a la voluntad de Dios. Un no al pecado. Un sí al hermano que necesita. Un no a la hipocresía. En este sentido, la palabra deja de ser superficial y se convierte en compromiso profundo. Cada vez que hablamos con doblez, cada vez que juramos con ligereza, alimentamos una cultura de sospecha, de duda, de desconfianza. Jesús quiere liberarnos de eso y enseñarnos a construir una comunidad donde la palabra dada sea sagrada, donde no haya necesidad de juramentos, porque todos hablan con la verdad. Este evangelio nos exhorta a mirar nuestro uso cotidiano del lenguaje. Exageramos. Mentimos. Evitamos decir lo que sentimos realmente. Usamos palabras para manipular. Para protegernos. Para no enfrentar la verdad. Jesús nos pide una conversión en el habla. Una renovación profunda del corazón que se exprese en palabras claras, limpias y verdaderas. Una comunidad cristiana auténtica se construye sobre la base de la confianza. Y esta solo es posible si cada miembro cuida su palabra. Si evita el chisme, la calumnia, la mentira piadosa o el silencio cobarde. Jesús nos enseña que cada palabra puede ser semilla de vida o raíz de destrucción. Por eso, cada palabra cuenta. Cada palabra pesa. Este llamado a la simplicidad en el hablar es también una forma de humildad. Porque quien necesita adornar su palabra constantemente, teme que la verdad no baste. Teme no ser aceptado por lo que es. Jesús quiere que nos reconciliemos con la verdad de lo que somos, sin necesidad de aparentar, ni esconder, ni exagerar.
Quien habla con verdad se encuentra consigo mismo y con Dios. Decir sí cuando es sí y no cuando es no también implica asumir consecuencias. Muchas veces será incómodo. Otras veces causará rechazo. Pero siempre será fuente de libertad. La mentira esclaviza. Enreda. Confunde. La verdad, en cambio, aunque duela, purifica. Aligera el alma. Abre caminos. Jesús quiere que aprendamos a hablar como Él hablaba. Con autoridad. Con compasión. Con firmeza. Pero también con dulzura. Que nuestras palabras no sean armas, sino puentes. Que no hieran, sino sanen. Que no dividan, sino unan. La palabra de Dios se hizo carne para enseñarnos cómo hablar desde el amor. El Evangelio de hoy no solo cuestiona nuestros juramentos, sino también todo lo que decimos sin pensar. Lo que prometemos y no cumplimos. Lo que afirmamos sin saber. Nos llama a una palabra responsable. Una palabra sembrada en tierra firme. No hay fe sin verdad. Y no hay comunión sin sinceridad. Por eso, quien quiere seguir a Cristo debe aprender a hablar como Él.